Buenas tardes desde ya, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados nuevamente. Siempre es una bendición para mí saludarlos. Antes de empezar a abordar, quiero hacer unas cositas aquí rapidito mientras usted se va acomodando allá en su casa. Espero que Dios me lo haya bendecido este fin de semana y este principio de semana sea de gran bendición. A todos desde ya bendiciones, que Dios me los bendiga. A la hermana Yander y gracias por sus saludos. Al pastor Nerly Sorosano, hasta allá a Vista, California, es lo que es San Diego. Que Dios te bendiga, pastor Nerly. La hermana Antonieta Villa y a los demás hermanos que están conectados desde allá. Saludos a todo lo que es Centroamérica, a lo que es México, lo que es parte de Estados Unidos, lo que es Miami, Nueva York, Texas. Desde allá nos miran y creo que también nos miran desde España. Bueno, ¿por qué quiero abordar este tema acerca del discernimiento, acerca de cómo poder discernir los profetas? Porque la semana pasada hablé de cómo desenmascararlos. Ahora, y quedaron muchas cosas de qué hablar. Creo que fue bien interesante porque muchos empezaron a aportar y espero que hoy también podamos hacerlo. A todos desde ya les agradezco que estén conectados. Si podemos apoyar con algunos versículos base para poder, ¿cómo se dice? Para engrandecer más este tema, sería de bendición. Saludos al pastor Guillermo. Guillermo, que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Sé que va rumbo a tu casa, en tu carro, en el tráfico, pero que Dios te bendiga y que podamos ser parte de esta hora en tu camino también a casa. También saludos allá a Guatemala. Saludos a mi tía. Feliz cumpleaños, tía. Que Dios me la bendiga allá en Guatemala. Y al hermano Jorge Álvarez también, que ya se está conectando. Bueno, hagamos una oración. Quiero que nos unamos en una oración a todos aquellos que están acá. Supimos de la partida de la esposa del profeta Tito y quiero hacerlo públicamente, orar por él para que Dios le dé la fuerza y la fortaleza a aquella congregación allá en Ministerios Judá, Ministerios de Benecer, allá en aquel lugar de Guatemala. Que Dios fortalezca allá al profeta Tito y a su congregación y acompáñese a hacerme una oración para poderle, no a mí, sino a Dios, pedirle que dé consuelo y paz a aquel hombre de Dios que nos ha bendecido mucho. Así que acompáñeme, Padre que estás en el cielo. Señor, agradecidos por la vida que nos das, por todo lo que nos das, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ser portadores del mensaje. Te ruego que perdones mis pecados, mis errores, como también los pecados de tu pueblo. Por favor, bórralos como lo haces siempre, Señor. Quita toda maldad que quiera estorbar, Señor, nuestra vida y también el tiempo de tu palabra. Y nosotros nos unimos en este momento, Señor, para darte gracias por la vida del profeta Tito. Gracias, Señor, por lo que has hecho con él. Te rogamos, Señor, que en este momento de dolor, Señor, en su alma, en su corazón, lo puedas tú consolar como lo haces siempre, Señor. Háblale a su corazón, Señor, dale la paz, la tranquilidad, Señor, en este momento que para uno de humano es difícil, Señor. Yo te ruego que por favor también traigas ese consuelo sobre aquella congregación que ama tu nombre, Señor, y que también fielmente se congregan en ese lugar. Venimos orando por la vida del profeta Tito, Señor, en el nombre de Jesús, dale la fuerza, la fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús, que no haya desmayo, que no haya ninguna cosa contraria en pensamientos en su corazón, sino al contrario pueda tener el consuelo de saber de que su amada esposa está ahora en tu presencia, Señor. Así yo te ruego, Señor, que fortalezcas a tu siervo y a su congregación, Señor, en el nombre de Jesús, y también a aquellos que han perdido un ser querido por medio de cualquier situación, por cualquier enfermedad. Te rogamos por ellos, Señor. Te ruego por aquellos que también están enfermos en este momento, batallando entre la vida y la muerte, Señor. Por favor, que llegue tu luz, que llegue la luz admirable, ese sol de justicia, que traiga la salud y la bendición sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad, pues, ¿quién no quisiera, quién no quisiera pasar por ese bache, pero sabemos de que Dios va a fortalecer a nuestro consiervo, el profeta Tito, y desde acá lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, quiero abordar algo bien interesante porque la vez pasada hablamos acerca de cómo desenmascarar a los falsos profetas.
Y entre las cosas que hablamos, apunté algunas cosas que quiero regresar a decirlas para poder ir apuntando y traer el ejemplo acerca de varios profetas que se desviaron. Entonces acompáñenme a Mateo 24:11. Muchos falsos profetas, oiga, se levantarán y engañarán a muchos. El Señor Jesucristo lo profetizó. Esta palabra falsos profetas se divide en varias palabras. Esta palabra profeta quiere decir profetee, la misma palabra que aparece cuando se refiere al ministerio profético en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra falso quiere decir un pseudo. Y esta palabra pseudo, lo decía la semana pasada, quiere decir un supuesto ministro, un falso ministro que por sus actitudes se descalifica del ministerio. También cuando nos damos cuenta que existen verdaderos ministerios, también hay antiministerios. Eso es lo que quiere decir la palabra antiministerio, si se puede decir así, son aquellos que se oponen férreamente a las cosas santas. Entonces, también hablé de varios puntos y cómo en realidad se va desarrollando el ministerio profético y los falsos profetas, y eso está ya en el video de la semana pasada. Y entonces solo quiero hacer un poco más de, ¿cómo se dice?, de repaso en esto, antes de entrar al tema. ¿Cómo se distingue a un profeta verdadero o un falso? La vez pasada les hablaba que en el Antiguo Testamento, entre el pueblo de Dios, hubieron falsos profetas y verdaderos profetas. Si alguien quiere ayudarme con 2 de Pedro 2:1. Luego vemos, pero cómo hacían ellos para discernirlo. Por eso cuando leemos 2 de Pedro 2:1, vemos ahí en realidad que lo mismo que está sucediendo ahora sucedió en el Antiguo Testamento. Y obviamente nos damos cuenta porque los falsos profetas no salen de Babilonia, no salen de Egipto, sino los falsos profetas salen de la misma congregación, si se puede decir así. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlo? Y Dios siempre ha proveído discernimiento a través de su Espíritu para nosotros poder discernir en realidad quién es un falso. En la Biblia encontramos varios textos que nos enseñan cómo discernir a los falsos profetas. Hay varios versículos que enseñan cómo el pueblo de Israel pudo distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Entonces, apunté que el primer punto era que un profeta verdadero no es conocido por los milagros que hace, sino por su doctrina. Y eso lo vimos en Deuteronomio 13:1 al 5, en Mateo 24:24, también lo vimos en Gálatas 1 del 6 al 8, también la epístola a Juan, 1 de Juan 4:1 al 6 también lo describe, y 1 Corintios 14:37 también. Entonces, luego, cuando mirábamos los ejemplos, 1 Corintios 14:37 dice, si alguien se cree profeta o que tiene un don espiritual especial, ojo con esto, está aclarando que alguien puede ser profeta y alguien puede tener el don. Si alguien se cree profeta o tiene un don espiritual especial, oiga, tiene que reconocer que todo lo que le escribo es una ordenanza del Señor, está diciendo Pablo en 1 Corintios. Luego, más adelante en el 38 dice, pero si no lo reconocen, así entonces Dios tampoco les reconocerá a él. Y en el 30, si alguien tiene 1 Corintios 14:38 en el 39 sería excelente, porque me llama mucho la atención, porque también dice entonces, si él no reconoce que Dios escribió esto, también Dios no lo va a reconocer a él. Eso quiere decir que el profeta debe ser reconocido primero y luego será reconocido en público por Dios. Entonces, también leí en Deuteronomio 13:1, si se levanta en medio de ti un profeta soñador de sueños, esto lo he leído muchas veces, y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal y el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. Entonces, vemos aquí que de alguna manera puede suceder que algo que diga un profeta falso puede ser que se cumpla. La vez pasada explicaba un poco acerca de esto, porque hay personas que pueden recibir una profecía de un profeta, si se puede decir, que no se somete a la autoridad, que no está en el orden, pero tal vez puede ser que la profecía que él esperaba
era verdadera y él la tomó aunque el vaso estuviera malo. Entonces, mire este segundo punto que yo tenía. El profeta falso hace cosas que no se cumplen, pero también hay cosas que se cumplen. Entonces, mire esto. Allá, ahorita voy a ir con los ejemplos. Mire esto, Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que se atreva, oiga, a decir algo como que si estuviera hablando por mí, sin que yo le hubiera mandado, oiga, o el profeta que hable por otros dioses, debe de morir. Entonces, de alguna manera, como que sí lo apunta y da a entender de que una de las cualidades también de un falso profeta es que no se va a cumplir lo que dice. Ahora, aquí es donde entramos en muchos puntos de vista, porque los profetas del Nuevo Testamento son utilizados por el Espíritu Santo. Ya lo dije en el orden, todo está en el orden de la enseñanza pasada, pero para regresar y poder entender esto es que, póngale, el profeta. Yo veo al profeta Jesús, a nuestro Señor Jesucristo en la función de profeta, cuando Él dijo que iban a venir, que iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros y se iba a ministrar dentro de nuestro interior. Él estaba profetizando que dentro de nuestro vientre iban a brotar aguas de vida, hablando del Espíritu Santo. Eso quiere decir de que los que ya fuimos llenos del Espíritu Santo, se nos cumplió esa profecía que Él dijo, pero hay muchos que no han sido llenos del Espíritu Santo y por lo cual esa profecía está vigente, pero ellos no la han creído a totalidad para que se manifieste. Entonces no podemos decir que esa profecía es falsa, sino que lleva su tiempo. Allá le dicen al profeta Abraham que va a tener un hijo y su mujer también, y se tardaron varios años en que se cumpliera esa profecía, pero se cumplió. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que hay profecías que sí se van a cumplir, pero cuando nos referimos a los falsos profetas debemos de discernir en realidad quiénes son los que están hablando. Vamos a ver, la hermana Jenny Sandoval dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habían también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán, oiga, herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Gracias, hermana Jenny, porque entonces nos damos cuenta que el profeta del Nuevo Testamento tiene que enseñar la doctrina. Porque lo que está diciendo, está haciendo la comparación. Hubieron falsos profetas, como ahora habrán falsos maestros, que el objetivo de ellos es introducir doctrinas destructoras. Por eso, una de las facetas del profeta Doma, enviado por Dios, es capacitar a los santos, perfeccionarlos, llevarlos a la perfección, que sean catartizados, que puedan ser enseñados, pues, en doctrina para que no puedan ser sacudidos por vientos de doctrina. Eso lo dice Efesios 4, 11, 12, 13 y hasta el 14. Entonces, vemos aquí que el Señor nos ha hablado en el Antiguo Testamento y cómo discernirlos. Y entonces Deuteronomio 18, 22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, oiga, si las cosas no acontecen ni se cumplen, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Una pregunta, ¿estamos bien con el sonido? Para todos los que están allá, si alguien me puede decir, hermano, perfecto. La hermana Chandiri también puso esta versión. La Biblia de las Américas dice, pero si se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Oiga eso, no de afuera, entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, eso quiere decir, hermano, que en medio de nosotros lamentablemente se van a levantar falsos. Reprendo, rechazo por esta casa y por las demás casas que me escuchan. ¿Por qué razón? Porque entonces la Biblia lo está describiendo. El problema es cómo aprender a discernir. Entonces, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si las cosas no acontecen ni se cumplen esa palabra que el Señor no ha hablado, y el profeta con arrogancia la ha hablado, el profeta no tendrá temor de él. Entonces, estas cositas las he venido apuntando y las hemos visto. La vez pasada expliqué eso y no me quiero quedar en eso, sino quiero tal vez empezar a dar los ejemplos de hombres, de profetas que se desviaron y se volvieron falsos.
Entonces, mire esto. El falso profeta tiene apariencia de piedad. O sea, ya nos dimos cuenta que ahora no se van a introducir con falsas profecías, sino con falsas enseñanzas, con falsa doctrina. Eso es lo que va a hacer el falso profeta. Enseñar una doctrina para que el pueblo se desvíe. Eso es lo que está diciendo segunda de Pedro. Ahora, los falsos profetas tienen una apariencia de piedad. Eso quiere decir que tienen una máscara. No sé si se llega a lograr a ver tal vez la presentación que traje hoy. Vemos a alguien que se está quitando la máscara. Y entonces lo que hacemos es ver más allá que lo que hay adentro del corazón de ellos. Entonces aparecen varios versículos que nos pueden ayudar a discernir quiénes son los que tienen apariencia de piedad. Mateo 7:15, si alguien lo quiere poner, al 20, y primera de Tito 1:16. Ahí vemos algunas apariencias que tienen los falsos profetas. Mateo 7:15, si alguien lo quiere apuntar, al 20, y Tito 1:16 podemos encontrarlo. Mire lo que dice Mateo 7:15. Yo no lo puse todo, pero hay unas partes. Cuidado con los falsos profetas, oiga, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Entonces nos estáis diciendo de que hay una apariencia de oveja. Entran como mansos, entran todo muy bien, si se puede decir, bien educados y todo, ¿va? Pero por dentro son lobos rapaces, y los lobos lo que hacen es destruir y devorar a las ovejas. Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces en el 7:16 dice, ustedes lo reconocerán. ¿Cómo se reconoce a un lobo? Ustedes lo reconocerán, dice, discernimiento, por la clase de fruto que den, no por la cara del lobo que tenga. El bien no viene de la gente mala, dice. Así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cantos. Lo que está diciendo ahí es, nadie que sea verdadero puede hacer algo malo. Entonces lo que está diciendo es, puede ser que estas personas aparentemente sean cristianos, pero sus actitudes son muy malas. La vez pasada les expliqué cómo poder discernir a un profeta. Primero, si el profeta no se somete a una autoridad, es peligroso. Segundo, si no está casado. Tercero, si no tiene hijos y no ha pastoreado, se le va a hacer muy difícil la tarea. Aquí es donde entran siempre aquellos que se dicen ser profetas que no lo son y que empiezan a decir, no, pues los profetas del Antiguo Testamento, ahí está Jeremías que nunca se casó, nunca conocimos si Ezequiel tenía mujer, etc. Entonces empiezan a poner ellos sus bases para poder apoyarse ellos en su, entre comillas, entre su ministerio profético. Entonces, sigamos con esto. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestran que no lo aceptan. Entonces, vemos entonces que son actitudes. Son muy malos y se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Entonces, yo entiendo, hermano, que todos tenemos el oficio profético y también tenemos el ministerio doma. Aquí es bien interesante porque no quiere decir de que alguien haya dado una profecía y tal vez no se cumplió y ya de una vez le vamos a agarrar a machetazos como falso. Puede ser que no le atinó muy bien a la profecía. Hablando del oficio profético. Y entonces, obviamente, ¿cuántos de nosotros no cometemos errores? Entonces, lo que está diciendo ahí no es que nosotros tengamos errores y por eso seamos falsos. Lo que está diciendo ahí es que su vida es un desastre. Que en su vida no se someten a nadie, ni en su trabajo, ni en su casa, ni a su pastor. Entonces son actitudes que lo denotan. Ni siquiera su mujer lo quiere, o tal vez ni casado está. Entonces ahí se va a dar cuenta del ejemplo que le traigo y ahí vamos a poder discernir en realidad quién es un falso profeta. La hermana Jenny Sandoval dice, cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se reconoce las uvas de los espinos? Así como el árbol es bueno, los frutos son buenos, pero el árbol malo, los frutos son malos. Si un árbol bueno no puede producir frutos malos,
ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Aquí se está refiriendo a que sí hay un cambio de la vida personal. Aquí se está refiriendo a que los falsos no quieren cambiar. Y los que van en el camino de la perfección, dice que van dando fruto y los podan para que den más fruto. Entonces lo que está diciendo es que los falsos no quieren cambiar su forma de pensar. Siguen siendo los mismos, hermano. Nunca llegan temprano al servicio. No estoy tirándole a nadie. Nunca quieren servir. Están aburridos. Ya no quieren que nadie les enseñe. Solo ellos saben. Solo ellos son los únicos que pueden enseñar, etc. Hay un listado en lo cual podemos discernirlos. Estoy hablando de los profetas falsos, no de los hermanos. Por favor, no me va a malinterpretar lo que estoy diciendo. Entonces, sigamos. Miremos entonces que mucho del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no prestaron atención a estas cosas y a estas características que habían y que tenían los falsos profetas y fueron desviados, fueron engañados. Lo vemos en el libro de Jeremías, desde el capítulo 1 al capítulo 20 o 22, vemos la apostasía del pueblo de Israel. Entonces, esto les costó muy caro a ellos, pues fueron desviados, castigados. Aquí está, mire, si alguien quiere ayudarme con este versículo, Jeremías 6, del 13 al 14, vemos que ellos no quisieron discernir a los profetas. Ezequiel del 13, del 1 al 16, esto nos sirve para aprender de sus errores. Entonces, mire estos dos versículos que sería interesante si alguien me ayudara. Jeremías 6, del 13 al 14 y Ezequiel del 13 al 1 al 16. Ahí nos está hablando de características de cómo el pueblo no quiso discernir a los falsos profetas y entonces se desviaron. Es bien interesante esto porque, mire hermano, yo no estoy para acusar a nadie, mucho menos juzgar a nadie. Mi trabajo es enseñar. Lo que veo, poderlo exponer para que usted tome lo que es suyo y lo demás lo deseche. ¿Verdad? Si alguno puede estarme oyendo y puede estar criticándome que soy un falso o algo, reprendo. Mi trabajo es enseñar. A nadie se le impone nada. Incluso el servicio, el trabajo a la casa de Dios no es impuesto sobre nada, ni mucho menos ponerle cargas a nadie, ¿no? Dios, el Señor Jesucristo dijo, no le pongáis cargas al pueblo. Eso quiere decir que en lugar de ponerle cargas, hay que quitarle cargas. ¿Cómo? Aprendiendo, enseñándole al pueblo a servir, a trabajar, a discernir, a buscar al Señor. Entonces, si alguien tiene Jeremías 6, 13 al 14 o Ezequiel 13, 1 al 16. Bueno. Si alguien lo tiene, gloria a Dios. Si no, entonces miremos. Los profetas. Una de las cosas que tenía era su visión. Aquí en el Números capítulo 2, donde me voy a quedar, usted se va a dar cuenta que voy a hablar de un hombre que empezó, que era del pueblo de Dios y salió del pueblo de Dios, pero se desvió, hermano. Por eso le decía yo que es bien interesante de dónde salen los falsos profetas. La hermana Chanderi, Jeremías 6, 13 al 14. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Mire. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz a vosotros. Qué tremendo. Por eso le decía yo, estamos hablando del pueblo del Señor. Cuando miramos el libro del profeta Jeremías, hermano, es un libro tan extraordinario y tan lindo, pero tiene un montón de enseñanza. Y a veces uno quisiera pasar sentado leyéndolo y extrayendo el rema, el conocimiento que hay ahí, pero nos damos cuenta que Jeremías le señala al pueblo de Israel su apostasía. Es bien interesante porque el ministerio profético en el Nuevo Testamento ya casi no lo quiere la gente porque lo ven a uno como un acusador, como alguien que solo llega a señalar. No, y el trabajo del profeta es tomar la palabra profética y ministrarla, enseñarla para que el pueblo se dé cuenta que los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento nos sirven de mucho para nosotros no caer en el error ahora.
Entonces miren, Números 12:6 dice, y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, oiga, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Aquí está hablando el Señor en Números 12:6. Aquí, y mire lo que dice más adelante. Y yo le hablaré a él, con él en sueños. Entonces me llama mucho la atención porque tengo que apuntar esto. Esta palabra profeta quiere decir Naví. La semana pasada abordé, no las abordé, sino solo las puse ahí para que usted las comprendiera, las entendiera y las fuera a estudiar a su casa. Y entre esas estaba esta, la H5030 del hebreo, que quiere decir Naví. Y a ese Naví, o sea, se le da el término de profeta. Y entonces quiere decir, por lo general, un hombre inspirado, profecía o profeta. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Dios se va a manifestar al profeta. Esta palabra manifestación en visiones quiere decir, mire, Yadá, de la palabra Yadá, hebreo 30:45, que quiere decir Yadá, y entre sus sinónimos quiere decir conocer. O sea, lo que está diciendo el Señor es, yo me voy a manifestar al ministerio profético para que me conozcan, para que me den instrucción o para que den instrucción, para que den designaciones, para que se manifieste, para mostrar, para notificar, para pronosticar, para descubrir, para enseñar, para señalar y para aparecer. O sea, lo que está diciendo aquí que el ministerio profético tiene que instruir al pueblo, tiene que notificarle las cosas, tiene que pronosticarle, tiene que enseñarle, señalarle el camino, hermano. Por eso le decía yo que debemos de quitarnos ese estigma que nos pusieron por años, que el profeta es el único que tiene que profetizar, y no es eso únicamente su función. Entonces eso lo he visto mucho. La hermana Jenny dice, wow, sí, está bastante. Después recibí este mensaje del Señor y dijo, hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor, esto diciendo el Señor soberano. ¿Qué aflicción le espera a los falsos profetas? Que siguen su propia imaginación, que no han visto absolutamente nada. Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar, oiga, las grietas de las murallas que rodean a la nación. No han ayudado a mantenerse firme en la batalla en el día del Señor. En cambio, me han metido y han hecho predicciones falsas diciendo, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado. Por tanto, esto dice el Señor soberano, lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y que hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel, dice esta versión. Y luego dice, te echaré sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano, y esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden resonarlos cubriéndolos con cal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, mire lo que vengo a de alguna manera. Aquí lo que está diciendo es, si estos profetas hablan y tienen visiones, pero todo es mentira. Y entonces, Números 12:6, vuelvo a la carga. Y dijo, oh Jehová, mi palabra, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me voy a manifestar a él en visiones y hablaré a él en sueños. Bueno, qué lindo, ¿eh? Le expliqué esto. Ahora, cuando hablamos de ejemplos de falsos profetas, no podemos dejar a un hombre que es tan importante, hermano, porque de alguna manera el Señor advierte de una doctrina fuerte que él mueve siendo falso profeta.
Y entonces, como estamos viviendo el final de los tiempos, es necesario que miremos y le demos una leidita a este hombre, que su doctrina está haciendo que muchos se desvíen, hermano. Entonces, Números 24:3, acompáñeme. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaán, hijo de Beor, y oráculo de hombre de ojos abiertos. Mire su forma de profetizar. En la Biblia nos describe que el hombre era de Dios. Estaba entre nosotros. Por eso los falsos profetas salen de entre nosotros, según lo que dice 2 de Pedro 2:10, creo que es, o 20. Bueno, una de esas todas. Entonces, mire, comenzó Balaán su profecía, diciendo, oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo de hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha la palabra de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Ahora, es bien interesante porque cuando vamos a examinar a profundidad, si se puede decir, la vida de este hombre, Balaán, un hombre que de alguna manera nos muestra demasiada información y entonces vemos que actualmente es una doctrina. Una doctrina en la que vemos que sacude a muchos ministros que tal vez no están en el orden ministerial y entonces se desvían yendo en pos del lucro de la misma función que él tenía. Entonces miremos algo más, Números 24:1. Pero cuando Balaán se dio cuenta de que el Señor le complacía y pero cuando Balaán se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino volvió su rostro hacia el desierto. Bien interesante, ¿va? ¿Qué tenía que hacer Balaán recurriendo a la hechicería? Bien interesante esto. Esta palabra visión, hablando acerca de Elba, de Balaán, quiere decir Maghasem, y viene del hebreo 42:36 y nos amplía muchas cosas. Esta palabra, aparece 4 veces en la Escritura. Aparece 4 veces en la Biblia y quiere decir Balaán, un falso profeta. Esta palabra 49:12, que va paralelo, quiere decir mashar y quiere decir oráculo. Mira lo que quiere decir. Es alguien que tiene una superioridad, que tiene un poder de acción mental. Poema, discurso, ejemplo, escarmiento, parábola, proverbio y refrán. O sea, lo que él tenía era un oráculo. Los oráculos vienen a ser como proverbios. Lo que estaba diciendo es que este hombre tenía una acción mental, tenía sabiduría a la hora de hablar. Y entonces cuando miramos a Balaán, entonces vemos cómo en el final de los tiempos se está ejerciendo como un falso profeta, enseñando una falsa doctrina. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas cosas contra ti, oiga, porque tienes ahí a los que mantienen. No dice que está Balaán ahí. Tienes ahí en la iglesia a los que mantienen la doctrina de Balaán. Eso quiere decir que hay gente que enseña la doctrina de Balaán. ¡Qué tremendo! Y está dentro de la congregación. Porque nosotros leemos Apocalipsis y solo vemos, sí, de seguro, ha de ser en Sardis o ha de ser en cualquiera de las demás iglesias. No, el apóstol Juan vio la visión futura de cómo es que esta doctrina iba a entrar a ministrar a otros y a confundirlos. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina Balaán. O sea que esa doctrina siguió funcionando. Se hicieron discípulos de esa doctrina y empezaron a enseñar. Por eso le decía yo que el profeta enseña doctrina. El falso profeta enseña una falsa doctrina. Ese es el mover del final de los tiempos. Hermanos, si usted solo espera ver a un profeta para que le profetice y que le venga a decir paz, 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 no como el otro, a que le pegaban, ¿verdad? Sino lo que está diciendo es que nosotros no nos debemos de dejar guiar por milagros, por cosas que ocurren, sino por la doctrina. Si la doctrina es conforme a la palabra del Señor, vamos bien, si no, es peligrosa. Ahora, dice que esta doctrina que enseñaba a Balac,
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, cuando yo veo esto, analizo el orden de la doctrina de Balaam. Balaam es un profeta caído. Salió de entre nosotros, pero no era de nosotros. Se desvió. Y una de las cosas que hace la doctrina de Balaam es porque él tiene enseñanza y doctrina. Él no le profetizó mal a Israel, pero sí le enseñó a poner tropiezo. Lo que hacía Barak era ir y decirle al profeta que por favor maldijera al pueblo de Israel, y el profeta sabe, un profeta verdadero, si se puede decir así, sabe que no puede maldecir al pueblo. Y entonces como estaba entre que si seguía sus propios bienes o seguía a Dios, estaba en una duda, y por eso él dudaba al hacer cosas al principio. Pero me llama mucho la atención porque entonces es una doctrina que él enseñaba. Entonces él puso una enseñanza, le dijo: yo no puedo maldecir a este pueblo, pero te voy a dar un consejo, una enseñanza. Haz que caigan en fornicación y vas a ver cómo Dios se separa de ellos. Ahora mire, esta doctrina lleva al error de un mover profético que desvía al pueblo de Israel en lo espiritual. Ahora, si desvió al pueblo de Israel, lo hizo caer en el Antiguo Testamento, ahora lo vemos cabalgando en el final de los tiempos, y es ahí donde el verdadero profeta tiene que levantarse a enseñar. Mire, hermano, la verdad yo le agradezco a Dios por estos martes, porque han abierto mi entendimiento. Y entonces seguimos buscando esto y pidiéndole al Señor que por favor nos auxilie, que nos ayude, que nos quite nuestras debilidades, etcétera, tanta cosa, para poder llegar a hacer bien este trabajo. Y entonces, mire, una de las cosas que hace esta doctrina, como ya le repetía, es llevar al pueblo a que tropiece. Segundo, que lo lleva a la idolatría, a el amor a las cosas antes que a Dios. Y tercero, lleva a que el pueblo se desenfrene en cosas inmorales. Ahora, la inmoralidad sexual no es únicamente sexo, sino también se puede ser infiel, y eso viene a ser como un adulterio espiritual o una infidelidad espiritual. Bueno, entonces miren cómo se enfoca esto, y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, vemos que el falso profeta lo que está haciendo es que el pueblo tropiece y vaya en pos de la adoración al anticristo. Y también lo va a llevar cargándolo de errores, porque el pecado de inmoralidad es bien fuerte, y por eso el profeta lo sabía y se lo enseñó a Balac. Qué terrible va. Entonces, mire otras cosas que hace la doctrina de Balaam. No sé si me estoy dando a entender a todos. Si alguien me puede decir amén. La hermana Sonia Hernández, bendiciones. Saludos hasta Guatemala, allá a Lidia Borror Jackson, que es mi madrecita, a Valerín Ortiz, a Damaris García, que Dios me las bendiga, José Velázquez, Luz Escobar. Bueno, seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, échesela, porque si no, entonces nunca vamos a aprender más de lo que tal vez llegamos a aprender ahorita. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace entonces la doctrina de Balaam, de este falso? Lucra con el pago. Le encanta el dinero, hermano. Y esto es bien interesante porque Judas capítulo 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido, aquí le voy a poner yo, ahí dice el camino de Caín. Mire, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se han lanzado al error de Balaam, se han lanzado a la doctrina de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Tres cosas va. El camino de Caín, que nos lleva a la muerte entre hermanos, que mata el amor entre hermanos. El lucro de Balaam, la doctrina de Balaam, es el amar al dinero, y el amar al dinero es la idolatría. Y también la rebelión, que viene a ser idolatría, también se convierte en un mal sobre el pueblo. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se han lanzado al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Lo que está diciendo ahí es, bueno, no me voy a enfocar en Caín ni Coré, pero me voy a enfocar en que ese error que él habla ahí lo podemos poner hoy como ejemplo en la doctrina.
Balaam enseñando a lucrar con el dinero. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Mire esta versión. Hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero, dice esta versión, se entregaron al error o a la doctrina de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. ¡Qué terrible esto! Damaris García dice, Dios lo siga bendiciendo grandemente, profeta, lo recibo en el nombre de Jesús y también que el Señor te siga también bendiciendo a ti. Entonces, mire esto, mire esta versión, quiere decir, hay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado y se han descarriado. Han abandonado al descarrio, dice Balaam, se han ido y al precio de la rebelión de Core. O sea, lo que nos está dando a entender es, en este primer punto, la doctrina de Balaam es que van por el lucro, les gusta el dinero, son amadores del dinero. Mire esta versión moderna, dice, hay de ellos porque andan en el camino de Caín, se lanzan inconsideradamente tras el error de Balaam con esperanza de una sólida recompensa. O sea que son aquellos que esperan un salario. Son aquellas personas que dijo el Señor que iban a ser ministros asalariados. Mire, hermano, yo la verdad, pues yo tengo que decir la verdad. A mí me mandaron a decir la verdad y yo le pido al Señor que me ayude sin ofenderlo a usted. Entonces, estas personas siguieron la doctrina de Balaam, ponen tropiezo y les gusta el dinero. Y por ende vienen a ser idólatras. Entonces lo que está diciendo es que hay gente que quiere predicar el evangelio, que solo quieren el título de profeta, entre comillas, para hacer recompensas. Hermano, y eso lo vemos a cómo se ha ido propagando eso, porque la gente piensa que solo es que poner una iglesia es como poner un negocio. Y que venga la gente y nos llenamos de dinero. No, una iglesia está fundamentada en una base sólida doctrinalmente apostólica y tiene varias columnas, la columna de la justicia, la columna de la fe, la columna de la esperanza, la columna de la verdad. Son cosas que sostienen un ministerio. Entonces aquí vemos, hermano, un error tan grave que se está moviendo en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque la doctrina de Balaam está, ¿cómo se puede decir? Está involucrada en la iglesia, dentro de la iglesia. Y de ahí es donde van a salir los falsos. ¿Cómo aprender a discernirlos? Es si les gusta el dinero. Aquí es bien interesante porque cómo se ha jugado con eso. Cómo han jugado con el dinero del pueblo. Y no le han enseñado al pueblo a darle a Dios. Por eso es bien importante que un ministro no espere un salario de la tierra, sino que espere un salario que va a ser dado por el Señor en su momento. Porque la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que tría. O sea, lo que está diciendo es, no hay que ponerle la boca al buey, sino entonces no va a poder trabajar. Entonces, un buey que no trabaja, estoy hablando con B, ¿ok? Por favor, si algún mexicano se ofende. Un buey que le ponen bozal no puede hacerlo, no puede esa labor. Es necesario que también entonces un buey a la manera del ministro pueda trabajar para llevar el alimento al pueblo. Entonces, vemos que la doctrina de Balaam es porque lucran con el dinero. Bueno, no me voy a meter a eso porque si no entonces puede ser que cualquiera me malinterprete y no estoy acusando a nadie, sino estoy enseñando. Balaam, en su doctrina, mire lo que dice 2 de Pedro 2:15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¡Hala, qué tremendo esto! Mire esto, la hermana Jenny dice, ¿qué quiere decir que anda en el camino de Caín? Por derramar sangre, correcto. La Biblia dice que si uno no ama a su prójimo, viene a ser un homicida, como Caín. Entonces, es que esto es un misterio, porque la Biblia también dice que el que amó a su hermano, el que amó al prójimo, cumplió la ley. Y entonces, me llama mucho la atención porque lo estaba leyendo la semana pasada y dice, no cometerás adulterio, no codiciarás, y empieza a decir varios pecados, que entre comillas han dicho los pecados capitales. Eso no es, sino da un listado de los pecados
Y entonces después dice, pero si alguno ama a su hermano, cumplió la ley. Eso quiere decir que el amar a los hermanos borra todo pecado, hermano. Y te hace cumplir la ley. Qué lindo va. Y cómo cuesta eso. Pero regreso con esto. No sé si me di a entender, hermana Jenny. Dígame amén ahí, por favor. Entonces, el camino recto es una forma de vida. Por eso lo estoy poniendo y lo estoy planteando desde este momento. En lugar de camino, le vamos a poner la doctrina de Balaam, porque el caminar es su forma de vida. Doctrina es una forma de vida. Entonces, para adornar el tema y poder discernir, entonces lo que está diciendo es, abandonaron el camino recto. La doctrina del Señor que los llevaba a la rectitud, se desviaron. ¿Por qué? Se extraviaron agarrando otro camino, otra doctrina, la de Balaam, hijo de Beor, que dice que amó el pago de la iniquidad. Esto es bien interesante porque la vez pasada yo platicaba con una persona y él planteaba que los que profetizan son falsos. Y yo reprendo, rechazo y renuncio, ¿va? Por usted y por mí, ¿va? No somos falsos. Y entonces él ponía aquel versículo, si alguno me ayuda, creo que está en Mateo, donde dice, donde llegan aquellos y tocan la puerta, Señor, ábrenos. Y el Señor empieza a hablar con ellos y les dice que no los conocía. Y ellos dan a entender, Señor, pero ¿cómo que no nos conoces? Y dice, en tu nombre hablamos lenguas. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanábamos a los enfermos. Y empieza a dar características que nadie por el Espíritu, que no tenga el Espíritu, no puede hacerlas. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Por qué conocían al Señor? ¿Por qué sanaban? ¿Por qué profetizaban? ¿Por qué hablaban en lenguas? ¿Por qué hacían milagros? ¿Echaban fuera demonios? ¿Por qué? Si la Biblia claramente dice que nadie puede hacer esto si no es por el dedo de Dios, si no es por el Espíritu de Dios. Y entonces aparece entonces la respuesta. Quiero ver. Saludos a todos desde allá. Hermana Jenny dice que estuvo amén. Gracias, hermana. La hermana Yander dice que lindo. Dice 1 Juan 4:21. Y a este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios también que ame a su hermano. Sí, amén. Dios le siga usando en gran bendición. Pastor Eric, bendiciones. Hermana Gladys Mora. Juan 4:21 dice, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Pensé que tenían ese versículo, donde dice, ábrenos, ábrenos. Si alguien lo pudiera poner para ampliar bien el tema. Ábrenos, ábrenos. Porque regreso con esto. El camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. A eso quiero llegar. Entonces, cuando el Señor está hablando con ellos, le dice, apartados de mí, no los conozco. Pero hacían la función ministerial. Apartados de mí, no los conozco. Entonces, me decía esta persona, ya ves, profetizaban como vos, me iba a decir. Solo faltaba que me dijera, profetizaban como vos, comprenderás, me iba a decir. ¿Va? O sea, lo que me la estaba tirando a mí. ¿Va? Ya ves, profetizan, ya ves, hablan en lenguas, ya ves, oran por los... Entonces me estaba como dando a entender que yo era un falso y yo por dentro reprendo. Y entonces, ya ves, todos esos son falsos. Y yo dije, pero ¿cómo puedes decir eso? No, pero no ves que ahí lo está diciendo. No, lee bien el concepto, lo que dice ahí. No los conozco, apartados de mí, no los conozco. Porque amaron el pago de la iniquidad. Eran de Dios, pero se desviaron por el lucro, como este hombre Balaam. Me imagino que estos siguieron el camino y la doctrina de Balaam. Y por eso también se perdieron, como este hombre. Bueno, qué tremendo. No sé si lo hallaron, hombre. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor. Gracias, hermana Jenny. Profetizamos en tu nombre. Oiga, profetizamos. Tenían el oficio profético. En tu nombre expulsaban los demonios. Hacían expulsiones de demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí.
Aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Pero otra versión dice, hermana Jenny, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Es lo que les está diciendo acá. Otros dicen, apartados de mí, ustedes que amaron el pago de la iniquidad. Si alguien lo pudiera encontrar, sería extraordinario en esa versión y en otras. Va. Amén, bendiciones. Es de mucha bendición esa enseñanza. Gracias, hermana Cintia Peinado. Estamos platicando y yo lo que quiero es que este mensaje se vaya extendiendo. ¿Va? Ya sabe por dónde voy. ¿Va? Y entonces, porque lo que estamos haciendo es discerniendo ahora a los falsos profetas. Y los falsos profetas tienen una falsa doctrina. Entonces, vemos aquí el lucro, la enseñanza, la doctrina de Balaam que amó el pago de la iniquidad. No sé si lo encontraron, si la hermana Jenny me podría hacer favor, donde es casi similar a ese mismo pasaje, solo que apartados de mí, dice, hacedores de iniquidad, dicen unas versiones, y otros dicen, apartados de mí, ustedes que aman al dinero. Bueno, entonces, mientras alguien lo tiene, seguimos. Entonces, 2 de Pedro 2:16 dice, pero fueron reprendidos por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprendió la locura del profeta. Eso quiere decir que el profeta ya estaba loco. Gracias, hermana Jenny. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál? En el día del Señor, ¿va? Tribunal de Cristo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Hay una versión que si lo puedes buscar, pero está bien, ya me entendí, aquí apareció. Hay versiones donde dicen que ellos también lucraban, les gustaba el pago de la iniquidad. Les dice, apartados de mí todos los que amaron el pago de la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Muchos vamos a dar cuentas delante del Señor. Pudimos haber hecho muchos milagros, pudimos haber profetizado un montón de veces en los turnos, nos vieron echar fuera demonios y tanta cosa. Pero si esa fama, ese poder, esa unción, te hizo llevarte al camino de Balaam y empezar a cobrar, ¿va? ¿Cuánto quiere por predica? ¿Cuánto quiere si echamos fuera demonios? Si echamos fuera demonios va a haber más dinero. Si sanamos enfermos, mire cómo dicen los falsos. ¿Cuánto le pagaría a usted al doctor o su tratamiento por la enfermedad de cáncer? Pues, cuando vemos un numerón, va. Ya ve, entonces, ¿y cuánto le va a dar al siervo? Lucro. Sos falso. Te gusta la papalina, dicen en Guatemala, el dinero, pues. Entonces, debemos de comprender eso y lo que Dios nos está enseñando es cómo discernir a los falsos profetas. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprendió la locura del profeta. Eso quiere decir que hubo un freno para ellos. Los frenaron y eso quiere decir que Dios siempre guarda a su pueblo. Aquí mire, hermano, es increíble porque el profeta se volvió loco y creo que la que estaba más santificada era la muda bestia, por la mula, ¿va? No es mala palabra, una muda bestia de carga, para no ofender a nadie, ¿va? Con el doble sentido. Entonces, miremos algún punto. La hermana Gloria García, la bendecimos hasta allá, Coachella es, ¿verdad, mi hermana? Que Dios me la bendiga a usted y a su familia. Juan 15:5. Lástima que no lo puedo leer, hombre. Mire, Erlinda Ruedas. Saludos, hermana Erlinda. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la equidad. Exacto. Ya casi me voy dando a entender. Usted lo puede ir a buscar en su casa. Entonces, vamos a ir desarrollando más. Llevo 56 minutos y necesito avanzar un poquito. Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermana. Mire esta versión, Dios habla hoy. Andan perdidos porque se han desviado al camino recto. Siguen el ejemplo, doctrina del profeta Balaam, hijo de Bosor, dice esta versión,
que quiso ganar dinero haciendo el mal. ¡Qué tremendo! Va. Interesante. Va. Es que esto es tremendo. Mejor me paso porque no sea que a alguien le esté pasando, le haya pachado más de algún callo y le esté doliendo. Perdonen, pero mi responsabilidad es predicar y desenmascarar a los falsos. Mire, la versión oro dice, han dejado el camino recto y se han descarriado, siguiendo las sendas de Balaam, hijo de Bosor, el cual codició el premio de la maldad. ¡Hala, qué tremendo! Muy duro esto, pero es necesario que se hable. ¿Por qué razón? Porque veo yo que en el final de los tiempos, la doctrina de Balaam, de este falso profeta, se metió a las congregaciones. No acaba, reprendo, pero sí hay congregaciones que no se someten a una cobertura apostólica, que van caminando en su propio conocimiento y son confundidos. Como me dijo alguien, ustedes porque los de Benecer, ustedes de Benecer piensan que todo lo saben. No lo sabemos todo, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado discernimiento para poder discernir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la doctrina de Balaam también? No solo ir por el lucro, sino también una de sus funciones es maldecir al pueblo. Nehemías 13:1 dice, aquel día leyeron el libro de Moisés a oídos del pueblo. Y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían de entrar jamás a la asamblea de Dios. No podía haber una mezcla de esos. Usted sabe que los amonitas y los moabitas venían de la descendencia del incesto de Lot. Entonces, mire lo que dice más adelante, Nehemías 13:2, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Levanta tu mano, toda maldición que haya salido de la boca de un ministro, en el nombre de Jesús, esa maldición que se convierta en bendición, dice el Señor. Toda maldición que haya salido de la boca de un ministro falso hacia tu vida, hoy se convierte en bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces se da cuenta que hay una doctrina que maldice, hay una doctrina que va por el lucro, y aquí me estoy metiendo a serios problemas, pero le pido a Dios que me ayude. Entonces, mire la hermana Gloria García, dice, Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Correcto. Entonces, sigamos. Mire esto. Balaam, según Números 23:11, miren lo que dice esta versión. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me ha hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos. O sea, te estoy contratando, profeta Balaam, para que maldigas al pueblo de Israel. Por eso le decía yo que un profeta no puede maldecir al pueblo. Pero este se dejó por el pago. ¿Qué me ha hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos. Pero mira, los has llenado de bendiciones. Y entonces miren lo que dice Número 23:12. Y él respondió y dijo, no debo de tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca. Como que ahí todavía no se había desviado en totalidad Balaam. Entonces lo que estaba viendo es que el enemigo, contratando a este hombre, quería que maldijeran el pueblo. O sea, el objetivo de Satanás, que el Señor lo reprenda, es que seas tú maldecido, sin saber de que Dios cambia la maldición en bendición. Entonces él respondió y dijo, no debo tener cuidado del hablar lo que el Señor pone en mi boca. Y entonces Balac dijo a Balaam, de ninguna manera los maldigas ni los bendigas entonces. O sea, no quería ni que los maldijera ni que los bendijera. Entonces, Número 23:26 dice, pero Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te dije vos, Balac? ¿No te dije vos? Le haber dicho, que todo lo que el Señor hable, eso debo de hacer. El hombre todavía había un poco de temor en él para hacerlo.
O sea, antes de que se perdiera, él todavía tenía. Por eso dice que antes de que él se perdiera, Dios utilizó una forma de reprenderlo para que él entendiera y no entendió, hermano. Porque le aseguro que a Balaán le hubiera dicho hubiera llegado otro profeta, así te dice el Señor, tenés que ponerte a cuentas y etcétera. Y tal vez no le hubiera hecho caso. Entonces Dios utilizó una función que es sobrenatural, haciendo abrirle la boca a un animal para que le hablara a este, y ni así entendió Balaán, entonces se desvió. Dios todavía le da la oportunidad a aquellos que van rumbo a desviarse. Ojo con esto. Y así te dice el Señor, te he dado tiempo para que regreses al camino. Te he dado tiempo que regreses, que abandones tu vana manera de caminar y que regreses al camino recto. Así dice el Señor. Entonces, mire, regreso con esto. Pero Balaán respondió, dijo a Balac, ¿no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debes de hacer? Y entonces nos llama la atención porque entonces un profeta verdadero no puede maldecir al pueblo, pero un profeta que se desvió como Balaán, al final para maldiciendo al pueblo. Qué terrible va. Entonces, mire, Números 24:1, la versión Bad dice, pero cuando Balaán se dio cuenta de que el Señor le complacía que bendijera a Israel, mire, hermano, hermana, Dios se complace en bendecirte. Y yo, por la autoridad profética, desato una palabra sobre tu vida de bendición. Que venga una bendición sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tus bienes, sobre tus hijos. Que el ganado, que tu trabajo produzca. Te estoy bendiciendo en el nombre de Jesús. Desato esta palabra porque Dios se complace en que seas bendecido. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y lo recibo para mi vida también. Entonces, pero cuando Balaán se dio cuenta de que el Señor se complacía en bendecirlos, mire esto, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Como quien dice, se quedó callado, no sabía qué hacer. Toda maldición hoy en el nombre de Jesús sea desautorizada de tu vida y que venga la bendición de lo alto. Aún las bendiciones y maldiciones que puedan salir del abismo, Dios las convierte en bendición para tu vida. Vienen días de mucha bendición, ojo con esto, pero también Dios te va a probar para que sigas en el camino recto. Porque hoy Dios te está hablando y Dios trae algo nuevo para tu vida. Vienen días, dice el Señor, donde verás la unción caer sobre tu vida, pero debes de tener cuidado cómo vas a tratar al pueblo del Señor. Entonces, sigamos. Ya voy a ir compresionando, llevo 1:04. Número 24 dice, cuando Balaán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Todavía estaba activo el hombre. Y Números 24 dice, entonces pronunció su oráculo, palabras de Balaán, hijo de Beor, palabras del varón clarividente. Y entonces, aquí tendría que explicar lo que es clarividente, pero no quiero hablar de esto, sino lo que estaba diciendo aquí es cuando miro esta faceta, mire. Entonces pronunció, voy a regresar, cuando Balaán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces me llama mucho la atención porque hay gente que al principio de su ministerio puede cometer errores, hermano. Siempre lo he dicho, en el desarrollo de la unción, cuando te cae la unción, siempre van a haber errores y tenemos que tener cuidado con eso. El problema ministerial es que nosotros tenemos que ayudar a corregir lo malo y edificarlo. Ese es el trabajo de un ministro, porque la profecía y el espíritu se mueven, pero muchas veces los vasos necesitan instrucción. Entonces este hombre, una de sus características, Balaán no se sometía a hombre, y por eso el Señor tuvo que hablarle por medio de un animalito, y ni así quiso remediarse. Entonces aquí está diciendo en el 24 que el Espíritu del Señor vino sobre él, oiga, y entonces pronunció su oráculo. Palabra de Balaán, hijo de Beor, palabra de varón evidente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Dios todavía lo usaba. Hay gente que Dios todavía usa en medio de sus errores. Y Dios lo que nos está enseñando es que tenemos peligro de podernos desviarnos por el lucro.
Es que yo quiero que me llamen profeta ya para poner mi iglesia. No, hombre, cálmate. ¿Será que quieres dinero o fama? ¿Eso es lo que quieres? Que te reconozcan, que salgas en las portadas de Los Angeles Times. No, hombre, Dios no nos llamó a que seamos famosos. Dios nos llamó a ministrar a un pueblo santo porque viene pronta su venida. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Si así en el camino la gente habla de ti, tenés que acordarte lo que el Señor Jesús dijo. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? Para algunos eres profeta Jeremías, para otros eres el profeta Elías, para otros eres el profeta Eliseo. Y empiezan a darle un montón de nombres, pero el pueblo no sabía quién era en realidad, pero sí sabían que tenían un rango profético. Eso es lo que pasa mucho. Cuando ya Dios te empieza a usar, te vas a dar a conocer, pero eso no quiere decir de que tú vayas a llegar a ser el mega. No, el único que merece honra y gloria se llama Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, y a ellos sí hay que alabar y adorar. Uno es solo un instrumento y un canal, con errores, con debilidades, pero Dios es el que te va a hablar a través. Si Dios le habló a Balaam por medio de un animalito, hermano, no nos va a usar a nosotros que nos hizo la boca. Termino. Mire esto. Miremos lo que dice Ezequiel 23:7. Aléjate de cualquier causa mentirosa. No hagas perecer al inocente y justo, pues yo no absuelto al culpable. No aceptarás regalos, porque los regalos ciegan hasta a los más clarividentes y percibentes de la causa justa. O sea, lo que está diciendo es, Dios te usa ministerialmente. Guárdate de aquellas personas que te halagan. Ala, hermano, usted hermanita, cuando profetiza, wow, hasta grita, hasta tiembla. Cálmate, discernilo, te están viendo a ver si no te hinchas. La honra y la gloria sea para el Señor siempre. Aunque hayas acertado, aunque hayas trabajado, aunque hagas lo que hagas en la obra del Señor, siempre la honra y la gloria le pertenece a Él. Nosotros solo somos vasos, instrumentos que hoy Dios usa y mañana usa a otros. Así es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si estás en el oficio profético o sos ministro primario, profeta, no aceptes regalos, hombre, para maldecir al pueblo. Tené cuidado quienes te envían regalos y lo que quieren es pegarte un cuchillazo por la espalda. Lo que quieren es ver si en realidad te gusta la fama. Termino. ¿Qué hace lo que hace Balaam entonces? Dar órdenes para maldecir. La palabra que oye. Números 24:4 dice, las palabras del que oye la palabra de Dios, del que contempla las visiones de Todopoderoso, del que cae en trance, dice esta versión, y tiene visiones, está hablando de Balaam. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y dice, batiendo sus manos, le dijo, voy a llamar vos, Balaam, para que echaras una maldición sobre mis enemigos. Y estas 3 veces no has hecho sino bendecirlos. Por eso le decía yo, hermano, Dios te va a bendecir en los días que vienes. Créelo por el Espíritu, te lo estoy diciendo. Dios te va a bendecir en los días que vienen. Pero nadie va a pensar, sí es que ya viene Navidad. No, hombre, cálmate, eso no estamos hablando. Dios ha complacido, se complace Dios en que un ministro desate bendiciones sobre tu vida. Yo, por la autoridad que tengo, en el nombre de Jesús, desato sobre tu vida bendición, salud, vida, paz a tu vida, que seas próspero, pero que también podás oír la voz de Dios y que podás caminar recto. Venga sobre ti esa bendición y sea desatada esa bendición sobre tu vida. Por eso Mateo 18 y el 19 dice, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, todo lo que desates en el cielo será desatado sobre la tierra. Entonces, Señor, desata sobre este pueblo que escucha tu palabra fielmente, bendición tras bendición, en el nombre de Jesús. Oíd a los profetas, 2 de Crónicas 20:20, lo que dice, eso fue el llamamiento que Dios me hizo para poder establecer este programa sin que yo fuera profeta antes, pero eso vino a mi corazón y profeta dice, 2 de Crónicas 20:20 dice,
oíd a los profetas y seréis prosperados. Yo no vengo a declararte un evangelio de la prosperidad. Yo vengo a decirte que Dios se complace en bendecirte. Así que Dios te va a bendecir. Y termino. Números 24:12. Balaam le contestó: yo le dije a los mensajeros que me enviaste, aunque Balac me diera un palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacerle nada bueno ni malo. Como que dudó ahí, va. Aunque me diera, oiga. Mire lo que había en el corazón del profeta. Aunque me dieran un palacio de oro y de plata, abrió su corazón. Sino justamente el mandamiento del Señor mi Dios. Dice, ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré. Iba bien, hermano, pero dicen aquellos, va, de tanto que lo quisieron comprar, que al final lo pararon comprando. Mire el mal consejo. Números 31:16. He aquí, estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo, la doctrina de Balaam, oiga, fueran infieles al Señor en el asunto de Beor. Pero lo que hubo fue plaga entre las congregaciones del Señor, o entre la congregación del Señor, y ahora pues matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. ¿Qué hizo? Dio un mal consejo y hizo que Dios se enojara con él. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus ídolos, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Cuál es el objetivo del falso profeta? A que el pueblo caiga en una idolatría espiritual, en infidelidad espiritual, en un adulterio espiritual. ¿Por qué razón? Porque eso lo separa del Señor. Bueno, termino. Así Israel se unió a Balaam de Beor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Terminé. Bueno, no sé si hay más preguntas. Déjeme saludar a alguien más. Mayandri Santo, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mana Zaida, bendiciones. Mana Verónica López también, que Dios me la bendiga. No sé desde dónde nos escucha, pero que Dios me la bendiga. Bueno, en vista de que no hay preguntas, me voy a quedar con esto. Entonces, resumen, va. Un falso profeta, ¿cómo se discierne un falso profeta entonces? Por los frutos los conoceréis. Y entonces después nos damos cuenta que los frutos son doctrinas, y las doctrinas son forma de vivir, caminar. Y entonces vemos que Balaam lucró con el dinero, maldijo al pueblo, se volvió idólatra, hizo que el pueblo tropezara en idolatría, en adulterio, en fornicación, se puede decir, en todo eso. Y eso llevó a que se desviara. Bueno, ¿ninguna pregunta? ¿Calladitos o ya se fueron? Bueno, voy a dar un minuto en lo que tomo mi cafecito si alguien quiere preguntar algo. Interesante tema, hermano. La verdad que vemos en realidad cómo Balaam, su doctrina ha crecido en el evangelio moderno. Bueno, en vista de que nadie quiere hablar ni dar like, oremos entonces. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en todo momento, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y que tú te agradas de bendecir a tu pueblo. Yo te ruego que nos bendigas con toda bendición que tú has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos perdón por nuestros errores. Señor, permite que en nosotros no haya un corazón de codicia. Permite, Señor, que en nuestro corazón no haya un corazón infiel, que no haya un corazón para buscar lo malo y hacerlo recto delante de tus ojos. Eso sí, que hagamos lo recto delante de tus ojos. Señor, haz en nosotros un espíritu fiel, recto, para poder seguirte. Y Señor, te doy gracias por esta palabra, que venga sobre nosotros
ese ungüento, esa unción sobre nuestras vidas y nos traiga la luz de la revelación. Te ruego nuevamente por el profeta Tito, Señor, enviamos una palabra de consuelo, que el Señor te bendiga. Profeta Tito, Señor, bendecimos, Señor, su vida, la vida de su congregación, y Señor, llena su corazón de paz y tranquilidad en ese momento tan difícil, en la partida que tuvo su esposa a tu presencia. Como dice el Salmo 116, 15, que es tan agradable en la partida o la muerte de tus siervos. Señor, recibe, Señor, nuestro agradecimiento por la vida del profeta Tito. Bendícelo de tal manera, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Dale la fuerza, la fortaleza, en el nombre de Cristo Jesús. También oramos por el pastor Carlos Lobos para que él pueda salir también de esta situación. Señor, dale la salud, la fuerza, la fortaleza a su esposa y a su familia, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gracias a todos. Recuérdense, cada martes a las 5:30, nuestro programa Crónicas de los Profetas. Es una bendición estar de este lado para poder bendecirlo. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ustedes. Saludos de Sudamérica, Centroamérica, México, el norte de Estados Unidos, Los Ángeles, San Diego, el Valle de San Fernando. Algunos me dicen, ¿y por qué nos saluda a Lancaster y a Pandel? También nos saludamos y los bendecimos. A todo el Valle del Antílope y al Valle de Coachella, allá en Indio. Que Dios me los bendiga siempre. Y entonces nos despedimos. Dios nos guarde y nos proteja, y que nos sorprenda en los días que vienen. Así me despido, ya que no hubieron preguntas. Así que los amo en el nombre del Señor, y que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.